¿Cómo están todos? Buenos días. Mi nombre es Diego González. Como presentó el compañero, yo trabajo dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera, específicamente en la Intendencia de Inteligencia Financiera y en la coordinación de casos, que es el departamento que se encarga del análisis de la información financiera, que posteriormente nosotros enviamos al Ministerio Público a través de un reporte o un informe de inteligencia o una nota de inteligencia. Básicamente nuestra labor como UIF es recibir la información del sistema de prevención, analizar la información, transformarla en inteligencia y transmitir esa información al Ministerio Público o a la policía, la cual ayuda a que se desarrollen los casos. El tema que me ha tocado el día de hoy es investigaciones financieras de lavado de activos vinculado a criptoactivos, aunque el título era activos virtuales. Entonces, antes de empezar con el tema en mención, me gustaría clarificar algunos conceptos. Solamente tengo una hora y es un poco difícil explicar acerca de cómo desarrollar una investigación financiera, pero sí se puede dar ciertos pincelazos de qué es lo que es una investigación financiera y cuáles son los conceptos claves detrás para poder hablar sobre ello. Veo aquí unas caras conocidas, a la doctora Liliana, quien el año pasado tuvimos una capacitación con toda la Procuraduría de Extinción de Dominio. Y bueno, empezamos entonces. Ok, entonces escuchamos los términos activo digital, activo virtual, criptoactivo, criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Primero, tenemos activo digital, que es el término más amplio. Cualquier activo que existe en forma digital. Desde, no sé si por acá los más millennials recuerdan que había un aplicativo que se llamaba Ares, donde podías descargar la música y tenías un archivo en tu carpeta. Eso básicamente es un activo digital. O una criptomoneda como Bitcoin. Para aquí las personas que juegan algún videojuego, no sé si alguna vez han recibido monedas por todas las horas que pasan jugando, reciben monedas. O si tienen algún hijo que es gamer, capaz pueden entender eso. Eso es un activo digital. Y dentro de esa categoría también está incluida, por ejemplo, la moneda digital que está pensando emitir el Banco Central de Reserva. Entonces, ahí tenemos la categoría más amplia. Luego, la siguiente categoría es activo virtual. Y aquí nos ayudamos de la definición del GAFI. Un activo digital, es decir, de la categoría más amplia, que representa un valor y que se puede comerciar y transferir para usar pagos. Obviamente, un archivo de música no puedo utilizarlo para hacer un pago, ¿cierto? Entonces sale esa categoría. Nos quedamos, por ejemplo, con las monedas de los videojuegos, con las criptomonedas, con Bitcoin, por ejemplo, y el GAFI hace una especial mención que los CBDCs o las monedas digitales emitidos por los bancos centrales no se incluyen dentro de esta definición de activo virtual. Entonces, vamos cerrando el concepto. Ya sabemos lo que es ahora activo virtual. Seguimos, y ahora, dentro de esta categoría de activo virtual, tenemos a la categoría de criptoactivos, que básicamente es un activo virtual que usa la tecnología DLT, específicamente blockchain, para funcionar. Tenemos una nueva categoría, criptoactivo. Y si seguimos ahondando, la próxima categoría es la criptomoneda. Básicamente es un criptoactivo que ha sido desarrollado para ser comerciado, transferido o usado como pago. Y ahí tenemos a Bitcoin, a Ether, a USDT, a USDC, que algunos han escuchado en algún momento. Entonces, ahí tenemos unos primeros conceptos para clarificar. Activo digital, activo virtual, criptoactivo, criptomoneda. Los siguientes conceptos que debemos tener claro es, cuando iniciamos en este mundo, es qué son billeteras, qué son claves, qué son direcciones. Entonces, para hacer una analogía, primero, para poder interactuar con este nuevo mundo digital, vamos a necesitar de una billetera.
¿Ok? Entonces, la forma en con la que tú interactúas con la red le denominamos billetera. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero hacer una operación dentro de esa billetera, necesito una clave. A eso le denominamos clave privada. Ya tengo una billetera, tengo la clave privada con la que voy a firmar mi transacción. Ahora necesito saber a quién voy a enviarle. Y ese código alfanumérico un poco raro se le denomina dirección. Entonces ahí tenemos los tres conceptos. Ahora, si queremos llevarlo a un ejemplo de la vida real para usar un poco la mnemotecnia, aunque no es tan exacto este ejemplo, ayuda un poco a grabarnos qué es lo que significa cada una de estas cosas. Muchos de acá deben tener una cuenta en BSP seguro, ¿ok? Tienen en su celular instalado el aplicativo BSP o App BSP. Eso sería la billetera. Es la forma en cómo tú te comunicas con la red. ¿Recuerdan hace tiempo que habían estos tokens, que todavía a mí me parecen más seguros, en el cual tenías que ver el número para poder firmar la transacción? Tenías que ingresarlo. ¿Perdone? Eso es lo que se denominaría la llave privada o la clave privada. Ahora, si yo quiero enviarle dinero a alguien, necesito saber dónde va a recibir esos fondos. Eso sería su cuenta bancaria. Lo que el equivalente en el lenguaje de los activos virtuales sería la dirección o el address. ¿Ok? Entonces ya tenemos claros los conceptos generales. Ahora, les hago una pregunta y a ver si alguien se anima a responder. ¿Cuántos peruanos creen que tienen criptomonedas? ¿35 millones? ¿33 millones? ¿Todos? No sé. ¿Alguien se anima a dar una respuesta? 10,000. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién da más? 10 millones. Bastante. A ver, vamos a ver qué es lo que hay. Esta es información de Binance. Fue una publicación de este año, en mayo. Binance es el exchange de criptomonedas más grande de todo el mundo. Tiene aproximadamente 280 millones de usuarios en todo el mundo. Y en la información de Binance mencionan que aquí en Perú existen 1.28 millones de personas que tienen criptomonedas, lo cual representa el 3.7% de la población. Estiman que para fin de año este porcentaje va a crecer y se va a convertir en 1.8 millones. ¿Cuánto mueven todos esos millones de personas? 282 millones de dólares, lo cual equivale a casi 1.000 millones de soles, 1 billón. Estamos hablando de montos importantes. Y es algo que probablemente no estamos viendo en las investigaciones. Ahora, dentro de estas estadísticas, esta es una de Chainalysis, que es una herramienta comercial para análisis en la blockchain. Tenemos a Perú en el 7º lugar. De toda la región Latinoamérica, Perú representa el 7º lugar en adopción de criptomonedas. Pero si vamos un poquito más, vemos un poquito más la información, vemos que en la región Latinoamérica, Perú tiene la tercera tasa más alta de crecimiento. Quiere decir que año a año, la cantidad de usuarios o de personas que empiezan a usar criptomonedas crece a ritmos muy altos. Solamente en el último año, la cantidad de usuarios entre junio de 2024 a junio de 2023 ha sido de más de 50%. Eso nos habla de una fuerte adopción en el país. Probablemente en países como Venezuela esto se entiende un poco más por la moneda. Ellos van a ir un poco más a criptomonedas porque pueden encontrar a un dólar digital, que es USDT, USDC, para poder preservar el valor, para poder preservar sus ahorros. Aquí en Perú, más es una adopción, entiendo yo, por un tema más de adopción de la tecnología, estamos más familiarizados con las billeteras digitales como Yape, Plin, que seguro muchos de nosotros utiliza. Entonces,
¿Cuál es el porcentaje de las transacciones en criptoactivos asociadas a actividades ilícitas? Aquí nuevamente me gustaría preguntar al público, ¿cuánto de todas las transacciones en activos virtuales, cuál es el porcentaje que representan actividades ilícitas? 95%. Ok, número bastante grande. Solamente estaríamos hablando, yo tengo criptomonedas, yo estaría en ese 5% entonces. ¿Alguien se anima a dar otro número? $0.14% al cierre del 2024. Estadísticas de Chainalysis. ¿Ok? 0.14% que representa 40.9 billones de dólares. Son montos muy grandes, pero la adopción de criptomonedas en el mundo es muy amplia. Entonces, si bien es cierto, el monto es bastante grande porque son 40 billions, sobre la base estamos hablando de un número muy grande y eso representa solamente el 0.14%. El año pasado, hace 2 años, en 2023, esto representaba el 0.6%. Y eso habla, justo cuando teníamos la capacitación en Procuraduría, hablábamos de eso y habían opiniones muy encontradas, ¿no? Que 50%, todos los que utilizan criptomonedas son actores ilícitos, o si tienes criptomonedas eres un delincuente, pero vemos que no es así. Y de ahí al fondo vamos a hablar un poco más sobre eso. ¿Y cuál es la tendencia actual? ¿Okay? Sabemos que representa un bajo monto, pero que represente un bajo monto nos debería hacer que no nos preocupemos sobre esto. Esta es una estadística de junio del 2025, emitido por el FBI. Entre 2024 y 2023, los casos reportados en el cual el acto ilícito ha sido vinculado a criptomonedas ha aumentado un 66% de año a año. Y estamos hablando de que 9.3 billones de dólares solo en Estados Unidos están vinculados a actividades ilícitas en la cual se ha hecho uso de criptomonedas. Si bien es cierto, hace rato veíamos un 0.14%, pero vemos que este porcentaje va en un aumento exponencial. Estadísticas de junio del 2025. No es información pasada. ¿A qué realidad nos enfrentamos? Entonces, acá tenemos la perspectiva donde siempre nosotros hacíamos dentro de la UIF el rastreo de las operaciones financieras en el mundo fiduciario, soles, dólares, y ya más o menos teníamos cierto conocimiento de cómo hacer ese trabajo. Pero ¿qué está pasando ahora? Esto va cambiando un poco, porque ahora tenemos un nuevo ecosistema, el ecosistema de los activos virtuales. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencian estos ecosistemas? Por ejemplo, en el caso del ecosistema fiduciario, todas las operaciones son privadas, es decir, cada banco resguarda, tiene su libro mayor de todas las operaciones, y si nosotros queremos acceder a esa información, tenemos que consultarle al banco. En algunos casos levantar el secreto bancario, pero tenemos que consultarle a un ente centralizado. Dime a dónde se fueron estos fondos. Esta cuenta recibió tales fondos ilícitos. ¿Quién es el titular de la cuenta? Tenemos que consultar a una entidad centralizada para poder seguir haciendo el rastreo. En el caso de los activos virtuales, esta información es pública. Y eso lo pongo con un asterisco. Es pública casi en la mayoría de los casos. Es decir, que si yo conozco la dirección, probablemente cualquiera de las personas que está aquí puede revisar las operaciones con un explorador de bloques, que es una página web en sencillo. Puede revisar qué operaciones ha realizado. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia encontramos? Que acá tenemos identidades conocidas. Muchos de ustedes tienen una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria, por ejemplo, 193123456 le corresponde a Diego González. En este caso, en el mundo de activos virtuales,
estamos hablando de pseudoanonimato. Quiere decir que tenemos una dirección con códigos alfanuméricos BC1Q, 123456 o 345678, que no sabemos quién está detrás, no sabemos quién es la persona que está manejando esos fondos, esas transacciones. Sujeto a las restricciones de cada país y sin fronteras. En el caso de activos virtuales no tenemos fronteras. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real para que me entiendan por qué. Y finalmente, el ecosistema fiduciario es centralizado, mientras que el ecosistema de activos virtuales es descentralizado en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué digo que es sin fronteras? Y este es un ejemplo de la vida real. ¿Ok? Me encontraba en una comisión, estaba en un país asiático y tenía un colega que trabaja en la UIF de Kenia y él quería hacer la compra de un celular. Entonces, la tarjeta con la que él quería pagar no tenía los suficientes fondos para hacer el pago. Entonces me dijo, Diego, por favor, ¿me puedes ayudar? Por favor, págalo y yo luego te hago la devolución con criptomonedas. Ok, le dije, no hay ningún problema. Pagué con mi tarjeta de crédito y él hizo una transferencia. La operación duró 12 segundos. Literal, 12 segundos. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se tendría que haber hecho? Él tendría que haber retornado a Kenia, un país africano, ir a su banco a emitir una transferencia internacional, utilizar el sistema SWIFT, posiblemente un banco africano se tenga que conectar con un banco europeo, el banco europeo se tenga que conectar con un banco norteamericano y el banco norteamericano se tenga que conectar con mi banco peruano. ¿Cuánto hubiese costado eso? Posiblemente $80, $100 la comisión para enviar lo que le presté. ¿Cuánto costó la transferencia? Casi nada. El fee ha sido prácticamente cero. Y así es como un ciudadano de nacionalidad africana, estando en un país asiático, transfiere a un ciudadano de aquí, de Latinoamérica. 12 segundos. Muy simple. Segundo ejemplo. Estaba en una comisión en El Salvador, entonces había gastado todos mis fondos, no tenía efectivo, lo único que tenía era fondos en mis cuentas bancarias acá en Perú y tenía un día para hacer turismo, entonces casi en El Salvador necesitas dólares, es una economía dolarizada, entonces retirar de mi tarjeta de débito en el extranjero es muy caro. Okay, por lo menos te cobrarán 5%, 10% del monto que vas a retirar, adicionalmente del tipo de cambio que tengo que utilizar. ¿Qué es lo que hice? Cargué mis fondos desde mi Yape a una billetera. Esta billetera compré USDT, fui a un cajero de criptomonedas, retiré $80, lo cual necesitaba para el día, me cobraron 20 centavos de dólar por ese retiro. Operación, menos de 5 minutos, pero estas ventajas de las que hablo aquí acerca de las criptomonedas, justamente es una ventaja que puede ser mal aprovechada por los actores ilícitos. Y eso es por la razón por la cual cada vez los crímenes son más transnacionales. Ya no solamente vemos a organizaciones criminales situadas en un país, sino organizaciones criminales que están en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Perú, al mismo tiempo. ¿Okay? El segundo ejemplo, la segunda característica es la descentralización. En el ecosistema fiduciario tenemos a un banco central que emite la moneda fiduciaria y tenemos a los bancos comerciales que cada uno resguarda el libro de todas las transacciones que se ejecutan. ¿Ok? Tenemos acá a BBVA, a Interbank, a Banbif, y cada uno de ellos tiene sus libros donde van sumando y restando cada una de las operaciones que realiza cada persona. Pero en el ecosistema de activos virtuales tenemos una red descentralizada, es decir, una red de muchas computadoras conectadas
a lo largo del mundo en el cual todo el día están validando transacciones. Una red que no duerme. Si tú vas al banco a las 6 de la tarde a intentar hacer una operación, posiblemente te van a decir, no, está cerrado, regresa mañana a las 9. En este caso no, esta red opera 24/7, todo el día, fin de semana o después del horario de trabajo. Entonces, esa es la descentralización. Entonces, voy a explicarles un ejemplo para que entiendan qué es lo que hay detrás de una operación con activos virtuales. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un Bitcoin, ojalá. Ahorita está casi $120,000 un Bitcoin. Si yo quisiera realizar una transacción, una transferencia a la doctora Liliana, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa internamente? Se ve muy simple, ¿cierto? Agarro, saco mi celular, hago una transferencia y envío la transacción. Ok, ya está, ya acabó. Parece muy simple, pero lo que quiero explicarles aquí, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta red, ¿ok? Acá tenemos el primer personaje, que es Alice y Bob, muy conocidos en la literatura de Bitcoin. Entonces, Alice quiere enviar un Bitcoin a Bob. ¿Qué es lo que va a pasar? Alice tiene un celular, ¿ok? Recuerden lo que les comentaba del aplicativo de banca digital, BCP, el cual les permitía interactuar con la red. Supongamos que es algo similar. Alice tiene un celular al cual le vamos a denominar un nodo ligero. ¿Ok? Tiene un celular, quiere realizar una operación. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese nodo ligero va a enviar la transacción. Pone la dirección de Bob, que es donde va a recibir los fondos, que sería el equivalente a la cuenta bancaria, firma la transacción con su clave privada, por eso hablé de esos 3 conceptos clave para que me puedan entender esta parte, y transmite la operación a la red. ¿Quién es la red? La red es muchas personas en el mundo, cada uno con una computadora conectado con el software de Bitcoin en este caso. Descentralizado, no tenemos una entidad central. ¿Ok? Esta red recibe, uno de los participantes de la red le vamos a denominar nodos completos. ¿Ok? Estos nodos completos reciben esa transacción, validan que la transacción sea real, es decir, el nodo completo lo que va a decir es, Alice tiene los fondos para poder enviar esa transacción. ¿Ok? Alice quiere enviar un Bitcoin. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene los fondos? ¿Tiene como saldo un Bitcoin en sus cuentas? Efectivamente, Alice tiene un Bitcoin. Valida la transacción. Una vez que ha validado la transacción, esa computadora, ese nodo en toda la red, lo que va a hacer es empezar a comunicar a los otros nodos. Los nodos completos empiezan a transmitir a los otros nodos. Hasta que en algún momento llegan a un nodo que se denomina nodo minero. Y por ahí viene la minería de Bitcoin. ¿Ok? Los nodos mineros reciben esa transacción y vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, esas transacciones todavía no han sido confirmadas. Esas transacciones, mientras que no sean confirmadas, se guardan en un registro que se denomina Memory Pool o la Mempool, que es esta de acá, que es un libro de todas las transacciones no confirmadas. ¿Qué es lo que sigue luego? Este nodo completo, como les había mencionado, tiene ese libro de todas las transacciones no confirmadas. ¿Qué es lo que hace ahora el nodo minero? El nodo minero extrae transacciones de ese libro de transacciones no confirmadas y crea un bloque, al cual le vamos a denominar bloque candidato. Una vez que crea el bloque candidato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resolver un problema matemático.
Un problema matemático como el que capaz algunos han visto en la película ¿Qué pasó ayer? No. De hecho, es un problema matemático más simple, pero que necesitas una capacidad computacional muy alta. Básicamente es iterar, probar, 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 hasta que encuentras a una solución. Una vez que ese nodo minero encuentra esa solución, se mina un nuevo bloque. Y ahí es lo que hablamos de minería de Bitcoin. Cuando se mina ese bloque, se crea un nuevo bloque. ¿Ok? Se crea un nuevo bloque. Ese nuevo bloque se agrega a esta secuencia de bloques. ¿Ok? Y esa secuencia de bloques es lo que se denomina cadena de bloques, o lo que en inglés sería blockchain. ¿Ok? Una vez que la operación ha sido minada, ¿cuál es el próximo paso? Este nodo minero ya minó esa transacción, ya minó ese nuevo bloque con la transacción ha sido confirmada. ¿Qué es lo que pasa luego? Ese nodo minero transmite esa operación a la red. Transmite esa operación a la red hasta que llega a otro nodo completo y finalmente Bob recibe un Bitcoin. Esa es una manera de explicar, sin entrar a tanto tecnicismo, de cuál es el mecanismo detrás de una operación de un Bitcoin. Que no solamente es abrir un celular, darle clic y enviar. Esto es lo que pasa detrás, de manera simplificada, claro. Pero este concepto de blockchain, de hecho, no es tan nuevo que digamos. ¿Alguien conoce cómo se llaman estas piedras? Bueno, está su nombre ahí, ¿no? Piedras Rai. Resulta que había una isla, y eso es información real, que se llamaba Yap. Y estas piedras Rai se utilizaban como una moneda de intercambio. Es decir, como nosotros ahora sacamos un billete o hacemos un yape, en ese momento la forma de intercambiar valor era a través de piedras. Y ustedes me dirán, ¿por qué esas piedras tenían valor? Ahora les cuento por qué. En esta isla de Yap, ellos para conseguir estas piedras, lo que tenían que hacer es navegar 450 kilómetros de distancia en un bote. Muchas de las personas que iban en ese bote no llegaban al destino final. Una vez que llegaban a ese destino final, a 450 kilómetros de distancia, había otra isla que se llamaba la isla de Palau. Tenían que minar ese bloque, eran piedras de aproximadamente 3 metros de longitud. Minaban ese bloque, minaban esa piedra, extraían la piedra y nuevamente subían al barco y regresaban a la isla de Yap. Entonces, esas piedras no tenían un valor por la utilidad física, porque eran piedras de 3 metros que se colocaban en un lugar en específico y luego no se movían. Esas piedras tenían valor por el esfuerzo que se necesitaba para poder extraerlas. Es decir, necesito enviar a un grupo de personas en un bote a 450 kilómetros de distancia, extraer esa piedra y regresar nuevamente a la isla con esa piedra. Ese es el motivo por el cual esas piedras tenían valor y se utilizaban como medio de intercambio. Ahora, acá tenemos nuevamente a Bob. Cuando Bob enviaba a todo su personal a traer esa piedra, todos se reunían en una plaza, ¿ok? Las personas por consenso decían, esta piedra le pertenece a Bob. ¿Qué es lo que actualmente estamos viendo con la actual red, con la actual blockchain? Los que validan o los que dan ese consenso son todas esas computadoras que están en la red. Esas personas que están cada uno en su computadora
son los que validan las transacciones y son los que el consenso asigna que estas personas son propietarias de esta piedra. Ahora, supongamos que Bob quiere vender un terreno y necesitaba pagar con esta piedra. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Hacía una transacción con Alice, nuevamente se iba a una plaza pública, se reunían todas las personas y decían, ahora el terreno ya no es de Bob, ahora el terreno es de Alice y esta piedra se le va a dar como medio de pago. Todas las personas en consenso decían, sí, efectivamente eso es lo que ha pasado y ese es el concepto de una blockchain. Hace muchos años ya este concepto se sabía y lo que hicieron ahora es transformarlo, pero con la ayuda de la criptografía. Entonces, entrando al tema, ahora tenemos una nueva forma de investigar, tenemos un ecosistema descentralizado, tenemos pseudonimato, no tenemos fronteras, tenemos a nuevos actores como los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, un nuevo ecosistema, una nueva forma de investigar y tenemos que tener ayuda de herramientas de análisis en blockchain. Este es un caso que se desarrolló en la UIF en el año 2023. A finales del 2023, ya desde 2022 empezábamos a recibir muchos reportes de agencias del exterior en la cual denunciaban que personas extranjeras eran estafadas y los fondos se enviaban a través de transferencias SWIFT a cuentas bancarias aquí en Perú. ¿Ok? Llegaban los fondos se transferían a través de múltiples cuentas y posteriormente pudimos identificar algo. Primero, recibimos muchos reportes, más de 600 reportes entre alertas de agencias del exterior y reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero. ¿Qué es lo que pasó luego? Pudimos identificar que en muchas de estas transacciones las personas, las víctimas eran ciudadanos extranjeros que en su mayoría eran personas mayores de edad. La mayoría de los afectados eran personas mayores de 60 años. Descubrimos también que los montos rondaban, no pasaban los $50,000, por lo cual la mayoría de las personas eran personas naturales. Pero lo más importante era que, si alguno de ustedes ha visto un mensaje SWIFT cuando ha hecho una transferencia internacional, tú tienes que colocar tu nombre, tu cuenta bancaria y la dirección. Resulta que en la dirección había un código, una dirección que coincidía con las otras transferencias. Y esa es la forma en cómo se pudo identificar que estas personas pertenecían a la misma organización criminal. Es decir, eran distintas cuentas, distintas personas quienes recibían los fondos, pero se unían por esa dirección. Con esta información se notificó a las agencias del exterior, a bancos aquí, para que puedan identificar esa tipología y puedan evitar o extornar las transferencias que tengan ese tipo, las transferencias que tengan esa característica en específico. Se pudo identificar, en este caso, nosotros recibíamos la información si es que los fondos todavía se identificaban en la cuenta, lo que hacíamos es bloquear la cuenta o emitir un congelamiento, que es un poder que tiene la UIF aquí en Perú. Pero en muchos casos, la víctima denunciaba 2 o 3 días después. Cuando llegaba acá la denuncia a Perú, ya los fondos habían pasado a través de múltiples transacciones. Entonces, había que hacer labor de inteligencia, ¿no? Empezar a rastrear a dónde se iban los fondos. ¿Qué es lo que pasó? Se identificó a una organización que se beneficiaba de estos fondos y se pudo identificar que había adquirido un poco más de 8 inmuebles por casi $900,000, 3 vehículos por $211,000, incrementos en capital social en sus empresas por $100,000 y la adquisición de instrumentos financieros por casi $370,000. En total, más o menos, era un poco más de $1.5 millones
en activos identificados. Y bueno, cuando se emite el caso en diciembre de 2023, al parecer todo había quedado ahí, pero resulta que ese mismo año habíamos recibido una alerta, un reporte de operación sospechosa de un proveedor de servicios de activos virtuales de aquí de Perú. Para esa época todavía no se emitía, seguro el día de ayer Paola habló acerca del reglamento de los proveedores de servicios de activos virtuales, el cual fue emitido en agosto de 2024. Nosotros recibimos este ROS en septiembre de 2023, noviembre de 2023 puede ser. Pero este ROS nos decía que las mismas personas que nosotros habíamos identificado como principales beneficiarios también tenían operaciones con criptoactivos. Y aquí nace una nueva parte de la investigación. ¿Ok? Porque, en principio, para esa época no se había realizado un caso en la UIF relacionado a activos virtuales. No teníamos alguna herramienta comercial que nos ayude en el análisis. Es decir, no había a quién preguntar. Entonces, acá es empezar desde cero. Empezar, en mi caso, a intentar utilizar fuentes públicas para poder intentar hacer una investigación. Resulta que por ahí, casi en noviembre de 2023, estuve en un curso en Europol y recibí una herramienta gratuita de prueba por 15 días. Entonces, tenía 15 días para poder intentar o para poder saber de dónde venían esos fondos o para poder entender qué es lo que estaba pasando detrás. Cuando ya tenía el reporte que me había enviado este PESAP, es empezar a analizar de dónde venían los fondos. Y aquí se pudo analizar que los fondos, por motivos de confidencialidad se han ocultado el nombre, pertenecían a un exchange muy grande que opera en el mundo. En este exchange se identificaron 4.3 millones de dólares y ahora nuevamente surgía un nuevo reto, porque este exchange nos envía un reporte. Para las personas que aquí realizan investigaciones, cuando en algún momento reciban un reporte de Binance, van a ver la cantidad de hojas que tienen. Son probablemente 30, 40 hojas dentro de ese Excel. Y es empezar a analizar de dónde provienen, a dónde se van, con quién tiene operaciones, un sinfín de operaciones. Es nuevamente entonces analizar. Y aquí empieza la segunda parte. Y empezamos a identificar que había otro exchange, también donde estas personas mantenían fondos por 1.2 millones de dólares. Finalmente, podemos identificar en en una billetera privada que mantenía dos tipos de activos virtuales, 2 millones en USDT, 2 millones en USDC. Nos contactamos con el emisor de cada moneda. En el caso de USDT se pudo realizar el congelamiento por 2 millones de dólares y en total 7.5 millones de dólares se pudo congelar. 2 millones de dólares, este emisor de esta criptomoneda necesitaba un tratado de asistencia legal mutua, lo cual a veces es un poco más tardado aquí en Perú. Finalmente este caso fue presentado el año pasado dentro de los 24 casos que se presentaron a nivel de la red Egmont. Y bueno, resultó finalista con el caso presentado por la UIF de Guatemala, pero bueno, nosotros resultamos ganadores. Entonces, cuando se había acabado la primera parte de la investigación en diciembre de 2023, realmente lo que nosotros estábamos viendo era solamente la punta del iceberg. Cuando dijimos, ok, 1.5 millones de dólares es un monto interesante, pero eso solamente representaba el 15% de todos los fondos que tenía esta organización. El otro 85% de los fondos era criptomonedas, 9.5 millones de dólares, de los cuales se pudo congelar 7.5 millones de dólares. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que al inicio las criptomonedas estaban muy asociadas a delitos informáticos, cibercrimen. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Uso de criptomonedas para convertir fondos, productos de extorsión, que es uno de los delitos que todos vemos en las noticias a diario,
delitos informáticos, estafas, tráfico ilícito de drogas. Entonces, no existe algo así como el criptocrimen. Y eso es lo que mencionaba al inicio. Por usar criptomonedas, no necesariamente eres un delincuente. Los delincuentes usan a las criptomonedas como un medio para poder lavar los fondos ilícitos. Pero no existe algo así, tal cual como el criptocrimen. Muchas gracias.